Bien, continuamos. Bueno, ahora voy a trasladarme un poquito para que ustedes puedan ver la tecnología de Tons Planner para que la puedan emplear en su trabajo de esta fase 5. Ustedes pueden entrar al navegador de su computadora y ponen Tons Planner. Ok, es esta que está aquí, dice http www.tomsplanner.es. Le dan un clic. Esta es la página principal de la tecnología de Tons Planner. Ustedes se van a suscribir o van a darle iniciar sesión con su correo institucional. Yo ya tengo mi correo dado de alta. Entonces, aquí esto es un ejemplo que ya tengo realizado. Entonces, les voy a mostrar para que ustedes puedan visualizarlo. Una vez que ustedes ya le van a dar guardar. Y esto es lo que realmente solicita lo que es la actividad de la fase 5 para que ustedes puedan integrarlo a su trabajo y tengan el 100% de la calificación. En las barritas naranjas ustedes pueden colocar el nombre de la actividad o pueden colocar fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución o actividades previas de desarrollo y consecución, como ustedes lo quieran realizar. Ahora, en la parte de las líneas o las filas blancas, ahí van a colocar sus actividades y sus tareas de cada una de las fases que ustedes estén creando. En los recursos que dice Resource, ahí van los responsables de actividades y tareas. Recuerden que las barras pueden moverse, o sea que ustedes pueden colocar aquí correctamente todos los perfiles que ustedes crearon de acuerdo a quienes van a realizar sus actividades y sus tareas y las pueden volver a cortar. En los tiempos de inicio y tiempos de conclusión, ustedes ahí colocan las fechas de inicio y fechas de conclusión de cada una de sus actividades. Recuerden, el proyecto debe de tener una sumatoria mínima de 12 meses, o sea, 365 días. Para Tom Planner no toma a consideración lo que son los sábados y domingos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este caso, pues lógicamente, si yo le resto a los 365 días, 104 sábados y domingos que hay por un año, la sumatoria que me debe de aparecer aquí debe de ser como 265 días más o menos. Entonces, ya con que aparezcan 265 días, yo ya sé que están trabajando con un año. Entonces, sí es muy importante que ustedes coloquen por lo menos 12 meses aquí dentro de su Tons Planner. Ahora bien, ¿cómo se comparte lo que es la URL de Tons Planner? Aquí donde está la barra de herramientas, dice nuevo, abrir, guardar, y vamos a ir donde dice compartir. Aquí nos aparece este cuadrito. En este cuadrito nos vamos a ir directamente donde dice publicado. Los demás no funcionan porque no tenemos realmente comprada la tecnología. Nos vamos a ir donde dice publicado y les aparece en gris la parte de la URL. Abajito en color azul, que es un hipervínculo, le van a dar editar configuración de publicación. Le dan un clic. Les va a abrir esta parte que dice publicar en línea. Esta URL que dice calendario, en la parte final donde dice public diagonal, aquí ustedes le pueden modificar y le pueden poner el nombre de su proyecto o le pueden poner su nombre de ustedes. Por ejemplo, yo le pongo acoso escolar Carlos Sosa, ¿no? Una vez que ustedes ya le colocaron el nombre de su proyecto y a lo mejor un nombre y un apellido, no le van a poner contraseña, porque si ustedes le modifican a la contraseña, cuando ustedes comparten la URL, yo ya no la voy a poder visualizar. Y en la parte donde dice Zoom, compacto, eso se lo dejan igualito. Solo le van a dar aplicar los cambios. Y ya les va a aparecer otra vez aquí la URL, pero al final ustedes pueden ver que ya les aparece acoso escolar Carlos Sosa. Entonces le dan un clic a la URL gris y esa URL me va a redireccionar automáticamente a la página que yo debo de compartir. A esta URL es la que yo voy a copiar y es la que yo voy a compartir en mi documento, ya sea que ustedes creen un Word, un Canva, un PowerPoint, dependiendo de lo que estén trabajando. Si yo se las coloco en el chat, ustedes deben de poder accesar y pueden ver la tabla que acabo de compartirles. No sé si alguien pueda accesar al link y me pueda decir si realmente pueden visualizarlo, por favor. Luz Mari, se toma una captura de pantalla. Si, Luz Mari, si vas a tomar capturas de pantalla, lo que te recomiendo es que le tomes por secciones.
para que te pueda aparecer completamente todo el diagrama de Gantt. Tómale, por ejemplo, captura de pantalla esta parte, luego aperturas donde están los responsables de actividades, aperturas la fila, le otras captura de pantalla, le tomas una captura de pantalla donde aparece el número de días. Esto de aquí de las barras, pues no es tan relevante, pero solo que me aparezca la cantidad de días que estás trabajando, que debe de ser una sumatoria mínima de 12 meses. Y ya con eso, si realmente no te permite compartir la URL. Muchas gracias, Aldair. Entonces, sí es posible visualizarlo. Entonces, como ustedes pueden ver, es una manera sencilla. Aquí realmente no se complican con el utilizar un Excel dinámico, no se van a complicar con el Gantt Project, con el Smartsheet, sino que solamente es vaciar la información y compartir la URL de su trabajo. Entonces, nos enfocaríamos a trabajar con la tabla y compartir la URL y sus fuentes de información. De acuerdo al manual de citas en línea, de Prepa Línea C, lo único que van a citar ustedes en este trabajo solamente va a ser su fuente propia, que es la recuperación de su proyecto de su módulo anterior, la fuente de la tecnología, ya sea que utilicen Excel, Town Planner, Smartsheet, Gantt Project, la que estén utilizando, y serían las únicas tres fuentes que ustedes tendrían que colocar en su trabajo. Y con eso tendríamos el 100% de calificación para esta fase. Ahora bien, vamos a trasladarnos otra vez a la presentación para que ustedes vean dentro de la historia del diagrama de Gantt. Sí, claro que sí, Ale. La fuente que vamos a colocar es nuestras fuentes propias, que son las fuentes de recuperación de su módulo anterior. Van a citar la fuente de la tecnología con la que están trabajando su diagrama de Gantt, ya sea Tom Planner, ya sea Smartsheet, Gantt Project, Excel. Y si utilizan alguna tecnología emergente para hacer su presentación, pues sería si utilizan Canva, Prezi, Genially o Word. Ustedes nada más citan su Word. Ese sería todo, esos tres fuentes y sería todo lo que tendría que citar en su trabajo. Bien, ahora bien, el diagrama de Gantt, como hemos estado visualizando, ¿qué es realmente? El diagrama de Gantt es muy usado en la gestión de proyectos y es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o trabajo. Es una forma de visualizar la programación de tu proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con el programa de trabajo. Cada barra del diagrama de Gantt representa una etapa del proceso. Entonces, el diagrama de Gantt, eso es un diagrama de Gantt estático. Eso se los puse para que ustedes puedan ver lo que realmente no es lo que vamos a trabajar en esta fase. Porque como les compartía, la fase se llama tecnologías emergentes en la administración y la gestión. Ustedes deben de realizar diagramas dinámicos. Por ello, para que ustedes puedan cumplir con la parte de la reflexión de la creatividad en la utilización de las tecnologías emergentes. Por ello, les compartía el empleo de Tom Planner. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para elaborar un diagrama de Gantt? Pues simplemente es conocer que el proyecto social siempre va a estar elaborado por lo menos por un tiempo mínimo de 12 meses. O sea, que tenemos que tener 335 días de trabajo divididos en nuestras tres etapas: fase inicial, fase de desarrollo y fase de construcción. Ustedes son libres de dividir el tiempo como la coloquen. O sea, a lo mejor en la primera fase quieren poner 5 meses, y en la siguiente quieren poner otros 5 meses, ya son 10, y en la última 2 meses, son 12 meses, bienvenido. Si a lo mejor ustedes consideran que una de sus tareas requiere de mucho tiempo, ustedes quieren colocar mucho tiempo en esa tarea, también bienvenido. Eso es parte de su reflexión y es parte de que ustedes reflexionen sobre las actividades y las tareas que están desempeñando en su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que no es un diagrama de Gantt? Esto no es un diagrama de Gantt. A esto le vamos a denominar gráfico de barras. Y los gráficos de barras simplemente sirven para establecer estadísticos cuando utilizamos algún instrumento de valoración, como lo que son encuestas, alguna entrevista, como lo que utilizan los censos poblacionales para determinar ciertos parámetros basados en las respuestas del público que estamos estableciendo o lo que queremos investigar. Y como ya pudimos ver, yo les simplifiqué la parte de Town Planner para que ustedes la pudieran visualizar. Me voy a adelantar un poquito de la parte de la comunicación. Realmente
es un poquito extenso la parte de la comunicación, pero quiero que ustedes vean la parte de los escenarios para que vean qué es lo que van a entregar en su fase 6, porque sí me gustaría que todos realmente cumplan con lo que se solicita dentro de la fase 6. La fase 6 se llama escenarios o análisis de escenarios. Realmente, ¿qué son los escenarios dentro de la administración? Los escenarios son futuros hipotéticos que nos sirven para determinar futuros inciertos. Realmente es como el decirnos el día de hoy, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si mañana lloviera? Realmente lloverá, no lo sé, pero a lo mejor puede ser que sí. Por eso los escenarios están muy ligados a la probabilidad y a la estadística. Ustedes pueden ver que dentro de lo que son, por ejemplo, la parte de los climas, se dice, hay 80% de probabilidad que llueva el día de mañana. Pero ¿por qué hay 80% de probabilidad? Porque ya se han hecho futuros hipotéticos con antelación de que a lo mejor los meses de abril a julio son meses de lluvia. Ah, entonces yo ya sé que hay una probabilidad de que vaya a llover. Si yo ya conozco que hay un 80% de probabilidad que llueva, ¿para qué me va a servir? Para yo tener estrategias que me permitan solucionar ese escenario. Eso es la función real de los escenarios dentro de la administración. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes lo que van a realizar dentro de su trabajo de la fase 6 son escenarios hipotéticos basados en su diagrama de Gantt. Ahí les pide que van a elaborar un escenario. Voy a entrar a la fase 6. La fase 6 se llama control, medir y corregir. Dice, ¿qué hacer? A partir de la etapa que definiste en el diagrama de Gantt, o sea, de las etapas que son fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución, dice, plantea los posibles escenarios que podrían ocurrir en el desarrollo de tu proyecto. Describe cuál sería el peor de los escenarios, qué propuestas de solución y qué acciones tendrían que llevar a cabo para la resolución de problemas. Describe cuál sería el mejor de los escenarios y qué acciones tendrías que realizar para mantener el desarrollo de tu proyecto en condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a elaborar 3 escenarios optimistas y 3 escenarios pesimistas. Pero si ustedes pueden ver en la reflexión del tema, primeramente nos habla del pesimismo. ¿Por qué nos habla del pesimismo? Porque como les acabo de compartir, por ejemplo, si yo digo que hay 80% de probabilidades que mañana me caiga, o sea, ¿qué propuestas de solución le voy a hacer? O sea, ¿qué acciones yo puedo hacer para que yo no me caiga mañana? A lo mejor yo tengo que caminar sobre la banqueta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Caminar sobre la banqueta. Vamos a volver a emplear palabras con verbos en infinitivo, ar, ir, porque son acciones que vamos a realizar en un futuro próximo. O sea, no sé cuándo, pero las voy a utilizar. ¿Por qué no sé cuándo? Porque realmente no sé si va a pasar ese escenario. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si mi peor escenario dentro de mi fase uno, mi fase inicial, que yo empecé con que mi fase inicial es realizar juntas vecinales, yo voy a establecer que, por ejemplo, mi peor escenario es 90% de la sociedad que, que designaron para asistir a la primera junta vecinal no asiste a la junta. Chispa, yo tengo un escenario que estamos hablando que el 90% de 100,000 personas, estamos hablando que a lo mejor 90,000 personas no asistieron a mi junta vecinal. Es un escenario pesimista. Ahora, ¿qué propuestas de solución le voy a poner para que el 90% cambie de parecer o que por lo menos no el 90, que el 80% cambie de parecer? A lo mejor tengo que hacer visitas domiciliarias, tengo que realizar encuestas de satisfacción, tengo que convocar al líder de colonia, lo que ustedes consideren para solucionar esa problemática. Ahora, ¿cómo puedo mejorar el desarrollo de ese proyecto? O sea, ¿cómo puedo mejorar el desarrollo del peor escenario? ¿Qué acciones o qué estrategias ustedes implementarían para poder solucionar ese pesimismo? A lo mejor difundir la información en redes sociales, a lo mejor ir a la radio para promocionar mi proyecto,
Todas las estrategias que ustedes consideren pertinentes para solucionar su pesimismo, esas que ustedes van a colocar. Ahora bien, ahora vamos a pasarnos con el optimismo. Adelante, Ángel, Melissa, que tengas bonita tarde. Ahora vamos a pasarnos con el optimismo. ¿Por qué? Primeramente hablaban sobre el pesimismo y se trasladan al optimismo, porque el optimismo no requiere de propuestas de solución. O sea, que en la parte de propuestas de solución del mejor escenario no va a ir nada, solo vamos a colocar el mejor escenario. ¿Y cuál sería un mejor escenario? A lo mejor para mi fase inicial, que yo ponga que el 85% de los encuestados de la sociedad acceden a acudir a la junta vecinal que se realizará el día 10 de abril del 2024 para exponer el proyecto X. Ah, yo ya tengo mi mejor escenario. Estoy diciendo que un 85% de 100,000 personas va a asistir. O sea, es una gran magnitud de personas. Entonces, no hay nada que solucionar ahí. Ahí yo no voy a solucionar nada, pero sí voy a establecer acciones. O sea, ¿qué acciones? O sea, las acciones van a ser, ¿cuáles estrategias yo establecería para mantenerme en ese optimismo? Si yo logré que el 85% de la sociedad asista, ¿qué puedo hacer para mantenerme en ese optimismo? Seguir manteniendo contacto directo con la sociedad, elaborar un número mayor de encuestas, tener juntas continuas con el líder de la vecindad, etcétera. Todas las estrategias que ustedes consideren pertinentes para mantenerse en el optimismo. O sea, en resumido, lo que ustedes van a hacer es simplemente copiar esta tabla que ustedes ven en pantalla, la van a poner dentro de, ya sea de un Word, un PowerPoint, un Canva, como ustedes consideren. Dentro de donde dice la palabra el mejor, van a colocar su escenario optimista, o sea, lo mejor que le puede pasar a cada una de sus fases. En propuestas de solución del mejor escenario no se coloca nada, solo van a colocar las estrategias para poder mantenerse dentro del optimismo. Cuando ya pasen al pesimismo, que va en el peor escenario, van a colocar el peor escenario de cada una de sus fases. En propuestas de solución, ahí sí va. Van a colocar todas las acciones que ustedes consideren pertinentes para solucionar su peor escenario. Y en las acciones van a poner las estrategias que ustedes consideren pertinentes para mantener el desarrollo del proyecto sin entrar al pesimismo. Esa es la tabla que ustedes van a estar elaborando de la fase 6. Y después nos pide unas preguntas muy simples que son a criterio de ustedes. Por ejemplo, les van a pedir hablar sobre estándares. ¿Y qué es un estándar? Un estándar es un parámetro de medición que tenemos para unos rubros, ya sea pues si estamos hablando de atención al cliente. Si hablamos, vamos a suponer que estamos estableciendo atención al público o atención a la sociedad. ¿Qué estándar yo podía trabajar para los estándares de calidad, estándares de tiempo, estándares de recursos humanos, estándares de productividad? Ahora, mi pregunta A me dice, ¿qué estándares te servirían para identificar el peor de tus escenarios? Si yo estoy basado en que mis escenarios están muy ligados a la sociedad, yo puedo decir que mi peor estándar para que yo pueda verificar va a ser los técnicamente elaborados. Ah, ¿por qué el técnicamente elaborado? Porque en el técnicamente elaborado voy a enfocar toda la parte de la calidad, cantidad y tiempo. Entonces, yo voy a decir que en resumido, para valorar el peor de los escenarios, el técnicamente elaborado va a ser mi estándar con el que voy a definir el peor de mis escenarios. Ahora, en A B dice, ¿qué estándares te servirían como guía para cerciorarte de que las acciones propuestas para mejorar el desarrollo de tu proyecto son adecuadas? Ah, yo puedo definir que el estándar de calidad me va a servir porque a través de la calidad de la información, a través de la calidad del tiempo, a través de la calidad del esfuerzo, a través de la productividad, yo puedo definir realmente que ese estándar va a ser el pertinente para cerciorarme de que mi proyecto está marchando correctamente. Y la C, ¿de qué tipo tendrían que ser los estándares para medir los resultados de tu proyecto? Aquí ustedes pueden elegir el que ustedes consideren, puede ser calidad, cantidad, tiempo, esfuerzo, finanzas, productividad, el que ustedes consideren de acuerdo a la naturaleza de su proyecto. Y en la 4 te dice,
enlista al menos 10 estándares. Ahí son libres ustedes de colocar los estándares que ustedes consideren para su proyecto. Finanzas, productividad, cantidad, esfuerzos técnicamente elaborados, de producción, de tiempo, de esfuerzo, los que ustedes consideren pertinentes para su proyecto. Y por último, nada más es guardar la información y subirla con las fuentes de información que van a colocar en esta. Simplemente va a ser la fuente de información de recuperación de su módulo anterior y si utilizan alguna tecnología emergente. Es todo lo que van a colocar en sus fuentes de información. A ver, Aldair me dice, maestro, los escenarios pesimistas son para todas las actividades de nuestro programa. Por ejemplo, mi proyecto involucra talleres y charlas. ¿Podría que poner como escenario pesimista que pocas personas asistieron? Sí podrías poner, Aldair, que pocas personas, pero trata de que todo lo que coloques como pesimismo y optimismo tenga por lo menos un porcentaje, porque los escenarios están basados, como les compartía, en probabilidades. ¿Qué tan probable es? O sea, si tú me dices que pocas personas, ¿cuánto serían tus pocas personas? ¿10%? ¿15%? ¿20%? Recuerda, todo lo que está abajo de la media, del 50% menos, vamos a considerarlo como pesimismo. Y todo lo que está del 60% para arriba va a ser optimismo. Que realmente, ¿qué esperamos que sea nuestro mejor escenario? Que el 100% de todo lo que nosotros hagamos sea lo mejor. O sea, que el optimismo es mi sueño ideal. Realmente dentro del análisis de escenarios existen 5 tipos de escenarios, que está el escenario optimista, el tendencialista, el realista, que es el realmente cómo me encuentro, el optimista, el pesimista y el catastrófico. El catastrófico es lo peor que le podría pasar, o sea, lo peor de lo peor. Pero aquí solo piden dos, el optimista y el pesimista. O sea, que todo lo que elabores trata de ponerle un porcentaje. Yo coloco 15% de la sociedad asiste a las charlas de mi proyecto X. Estoy hablando que es muy poca gente. Entonces, ¿qué propuestas de solución tengo yo para realizar para poder enamorar a ese otro 75% u 85% de la población? Eso es lo que yo voy a colocar. ¿Y qué acciones o qué estrategias voy a implementar para poder decir, para poder mejorar mi proyecto? Porque a lo mejor tengo áreas de oportunidad que trabajar. Me di cuenta que las encuestas que realicé a lo mejor eran solamente en papel y me di cuenta que tengo un área de oportunidad con la tecnología emergente. Voy a crear encuestas digitales. Para la gente que realmente no pudo contestarlas físicamente, les voy a mandar a través de WhatsApp, Telegram, Facebook la encuesta. Ah, ya tengo un área de oportunidad y con esto voy a poder mejorar mi proyecto. Aldair, no, en la fase 6 ahí son libres. En la fase 6 no me solicitan la tecnología, solamente en la fase 5. En la fase 6 pueden usar Word, PowerPoint, como ustedes consideren. Lo que sí es importante es que ustedes trabajen con su creatividad y pues una bonita presentación nada más. Adelante, Andrea. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, yo tenía una duda sobre la fase 5. Sí, Es que usted en la fase 3 me recomendó nada más una cosa y era sobre las actividades y tareas. ajá. Es que yo la estaba poniendo, por ejemplo, puros videos, puras hacer ligas, ligas para un juego y así. Entonces yo no sé si es correcto que en esta fase, en la fase 5 yo corrija eso y a lo mejor agregue una actividad y una tarea más, y bueno, y actividad y sus tareas, en la que yo genere, sea como la conclusión del proyecto, ¿no? Por ejemplo, que al final pida en redes sociales que las personas compartan las acciones que están haciendo y de esta forma van a recibir un reconocimiento. No sé si Claro, eso sea claro. correcto. De hecho, sí es correcto lo que me acaba de compartir. Sí, la puede corregir y ya con eso, si solamente la corrección fue hacia una actividad o una tarea, con que usted la corrija, ya con eso usted nada más lo que va a hacer es copiar y pegar toda la demás información. Sí, nada más era eso en sí, que yo no la estaba enfocando como tal, o sea, como que yo no le daba un fin al proyecto, yo nada Ujú. más era como hacer videos así, Claro que entonces sí, sí, sin quiero problema. darle fin, ajá, quiero darle fin al proyecto haciendo eso ya nada más como manera de conclusión para ver O sea, si sí ser funciona. más objetiva con la parte, ¿no? Sí, Sí, claro, claro que sí. bueno, entonces muchas gracias, profesor. De nada.
Los escenarios mínimos realmente solo son tres. Son tres optimistas y tres pesimistas. O sea, sus fases solo son tres. Fase de inicio o fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución. Los escenarios que ustedes van a trabajar son tres escenarios optimistas y tres escenarios pesimistas, porque son tres fases que crearon nuestro diagrama de Gantt. O sea, van a ser un escenario optimista para la fase inicial, un escenario optimista para la fase de desarrollo y un escenario optimista para la fase de consecución. Van a ser un escenario pesimista para la fase inicial, un escenario pesimista para la fase de consecución y un escenario pesimista para la fase de desarrollo. A ti, Alair. Ok, entonces, realmente vemos mucho la parte de la palabra viabilidad. A veces es tedioso leer viabilidad, decir viabilidad, viabilidad. Es importante a veces reconocer que en la parte de los escenarios que están muy ligados a la parte financiera, decir que con la planificación de los múltiples escenarios, las empresas pueden analizar los resultados comerciales y potenciales y pronosticar cómo se vería el rendimiento general con cada uno de estos modelos. Usemos preguntas como, ¿qué pasaría con las ventas? ¿O qué pasaría con la gente? Plantilla de empleados. ¿Qué pasaría si solamente el 10% de los empleados de los responsables de actividades que yo contraté asiste el primer día a trabajar? Uy, un escenario pesimista. Entonces yo tengo que hacer propuestas de solución y tengo que elaborar estrategias por si en dado caso llegara a pasar esto. Flujo de caja. ¿Qué pasaría si yo no contemplé correctamente los recursos? 90% de los recursos financieros que yo establecí no son congruentes con todos los demás recursos. Ya impacta en la parte de la viabilidad. Entonces dice, los impulsores clave de cada escenario se van a identificar y modelar para crear una imagen completa del presupuesto o pronóstico. Esto va a permitir a las empresas prepararse mejor y predecir el rendimiento futuro y ayudar a tener en cuenta la incertidumbre. Entonces, dentro de lo que es la parte del modelo financiero, ¿por qué es importante el modelo financiero de múltiples escenarios? Cuando las empresas crean un presupuesto anual, capturan los mejores supuestos para el rendimiento del próximo año. Estas suposiciones están influenciadas en gran medida por los datos y tendencias históricas, las estrategias de la empresa, la experiencia de industria de contribuyentes del presupuesto individual, la visión del mercado, o sea, de toda la sociedad con la que yo estoy trabajando y la economía actual. Ahora, si yo traslado esto a un ejemplo real, se los voy a presentar solamente para que ustedes vean cuál es la importancia real de los escenarios o del análisis de escenarios dentro de la parte de las finanzas. Eso es un ejemplo que lo van, ustedes que continúan sus estudios profesionales y alguien llega a estudiar administración, van a ver un estado de resultados. El estado de resultados es la parte financiera de la empresa. Entonces, aquí vamos a demostrar que la empresa tiene potencial de generar dinero. Entonces, yo tengo la utilidad bruta, que es toda la utilidad antes de impuestos, y la utilidad neta es todo lo que ya está después de impuestos, que le quito ISR, ISPT, el IVA, o sea, que eso realmente lo que aparece en utilidad neta son las ganancias de mi empresa. Ahora, si yo quiero hacer un análisis de escenarios para un estado de resultados, ustedes pueden ver que tiene una proyección de 5 años. Comúnmente en los estados financieros vamos a proyectar a 5 años para verificar si el proyecto es factible de realizar. Entonces vamos a hacer proyecciones sobre ventas, proyecciones sobre costos y costos variables. Los escenarios van a ser, que es realmente lo que les compartía, futuros hipotéticos. Yo me voy realmente al escenario optimista. Vamos a ver, a modo de ejemplo, generamos un escenario optimista que asuma un crecimiento en las ventas de forma más acelerada, que es lo que realmente buscamos dentro de cualquier negocio, que realmente crezcamos a futuro. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un crecimiento de 20% por año. O sea que la diferencia que va a existir entre mi año 1 y mi año 2 debe de ser por lo menos de 20% anual. Eso va a ser lo que yo espero. Pero si ustedes pueden ver en la tabla, realmente el crecimiento no fue del 20%. El crecimiento solo hubo una tasa del 15%. Y en el escenario pesimista, quiere decir que en mi cuarto año yo voy a tener pérdidas. Ustedes pueden ver en la tabla que la diferencia que hay en el 2013 con el 2016, yo tengo pérdidas en dinero. ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, yo tengo pérdidas? Estoy estableciendo que mi proyecto deja de tener factibilidad.
Todo esto que ustedes ven, realmente solamente lo recibimos en finanzas para determinar algo que se llama BA, que es valor actual, que es valor actual es igual al valor futuro entre uno más los intereses elevados a la cantidad de años que le establecemos. Y simplemente para determinar lo que ustedes ven como fórmula, que realmente nosotros no vamos a ver ahorita, pero la parte alusiva de lo que es eh, los escenarios es para que ustedes conozcan la importancia que tiene el optimismo y el pesimismo. Y antes de despedirme, para que ustedes puedan ver aquí el pesimismo, el escenario pesimista contempla un deterioro de la situación actual, pero sin llegar a una situación caótica. El caotismo quiere decir llegar a la parte catastrófica, que yo dijera, nadie asistió. Si yo utilizo la palabra 0% de la sociedad asistió, eso ya deja de ser pesimismo y se convierte en caotismo o un escenario catastrófico. Y en el escenario catastrófico es algo impactante para cualquier proyecto. Cuando nosotros establecemos dentro de los futuros hipotéticos lo catastrófico que puede ser, es como por ejemplo que nosotros digamos que el día de mañana va a entrar un huracán a la ciudad y va a destrozar toda la ciudad, es catastrófico. Entonces, en ese escenario tenemos que utilizar una N cantidad de estrategias para poder solventar ese escenario. Entre la parte del recurso financiero, el recurso humano, el recurso material, porque tenemos que determinar una cantidad exagerada de recursos, pero como volvemos a determinar, son futuros inciertos. Es el qué pasaría. Entonces aquí ustedes tengan la libertad y solamente les vuelvo a recalcar que cuando realicen sus escenarios, pónganles un porcentaje para que esto esté basado en probabilidad, porque recordemos que los escenarios tienen o están basados en probabilidad y estadística. ¿Qué tan probable es que al tirar una moneda caiga sol o caiga cruz? Hay un 50 y un 50. Ahora, ¿qué probabilidades hay que en un dado que yo lance caiga a la cara el número 6? Ah, es que hay 6 lados. Entonces yo puedo determinar que a lo mejor hay un 40% de probabilidades. Eso va a ser mi escenario pesimista. Pero yo puedo determinar que hay un 90% de probabilidades. Va a ser mi escenario optimista. Entonces, ustedes lo van a elaborar de esa forma. Y bien, se acabó el tiempo de la sesión. De todas maneras, con toda confianza, si tienen alguna duda y quieren compartirla en el chat o no la quieren compartir en el foro de esta académica, no duden en escribirlo. Si quieren compartir cómo están elaborando su escenario antes de subirlo a la plataforma, con toda confianza me lo pueden compartir si tienen alguna duda. Y una duda con respecto a que me digan, ¿sabes qué? Está correcto como lo estoy estructurando, yo les doy el punto de vista para que ustedes puedan tener el 100% de su calificación. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Que tengan una excelente tarde y nos estaríamos viendo hasta el día viernes. De todas maneras, quedo a sus órdenes en la plataforma. Que tengan una excelente tarde y se cuidan muchísimo. Hasta luego, Adair, cuídate mucho.